continuar con acentuación. Debemos recordar que la acentuación de las palabras permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Y depende cómo termine esa palabra o depende de las reglas generales, podrá tener tilde o no. Pero tenemos que recordar que las palabras se dividen en sílabas, ¿sí? Y que hay palabras polisílabas, ¿sí? Monosílabas, y que habíamos dicho que las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. También tenemos que recordar que las sílabas se clasifican en tónicas y en átonas, que una sílaba tónica es la sílaba que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de las palabras son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica conforme a las reglas de acentuación que ya habíamos visto en la anterior clase. Vamos a continuar con acentuación de diptongos y triptongos. Las palabras con diptongos y triptongos llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de acentuación de las palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Qué es un diptongo? Son grupos de vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba, es decir, la unión de una vocal cerrada y una abierta o viceversa, o al revés. Si ustedes recuerdan, en las clases que le di acentuación, les expliqué que vocales abiertas les decimos a las vocales que cuando las pronunciamos abrimos nuestra boca. Si pronunciamos la letra A, van a ver que se van a dar cuenta cómo abren su boca para pronunciarla. Cuando pronuncian la letra E y la letra O, sucede lo mismo, abrimos la boca para pronunciarlo. Por eso se le dice vocales abiertas. Vocales cerradas se le dice a la I y a la U. Traten de pronunciar a la I y a la U, se van a dar cuenta que cerramos la boca, no la abrimos de la misma manera que con la A, con la O, con la E. Decimos I, U. Bien, entonces vamos a decir nuevamente que el diptongo era la unión de una vocal cerrada y una abierta o viceversa. En este caso tenemos como ejemplo aceite, donde tenemos la sílaba sei, tenemos la unión de la E y la E que es abierta y la I cerrada. En cia tenemos la sílaba donde tenemos el diptongo y vamos a tener una vocal cerrada que es la I y la vocal abierta que es la A. Auto, tenemos en au tenemos la sílaba, la A es la vocal abierta y U la vocal cerrada. Estos son ejemplos de diptongos. Triptongos son grupos de 3 vocales, el otro eran 2, el diptongo, este es de 3 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. La vocal ubicada en el centro ha de ser abierta, si puede ser la A, la E o la O. Y las otras 2 cerradas serían la I y la U. Por ejemplo, acariciáis, si ustedes observan, en ciáis tenemos la I que es cerrada, la A que es abierta, con esa tilde que tiene que ir ahí, y la I que es cerrada. En ciáis, es la última sílaba. Ese es un ejemplo de triptongo. En la palabra, ahora vamos a seguir con las reglas generales de los diptongos y triptongos, ¿no? En la palabra 100, que sería un diptongo, la I y la E forman un diptongo. En boina, la O y la I también. ¿Se dan cuenta? Bien. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Eso era de las reglas de acentuación que lo vimos en otra clase. ¿Lo recuerdan? Entonces, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Ejemplo. Y vamos a ver ejemplos de palabras que tienen diptongos o triptongos. Por ejemplo, opinión, teméis, bonsai, limpiáis.
Si ustedes observan, todas estas que tienen tilde, todas estas 3 palabras que tienen tilde en la vocal abierta, terminan una en S, una en vocal y otra en S. Entonces cumplen las reglas generales de acentuación de las agudas. Por eso fíjense que llevan la tilde. Y en la vocal abierta, como habíamos dicho antes. Evacuar y manantial también son agudas, pero ¿qué pasa? No cumplen las reglas de las agudas para llevar la tilde. Si le quisiéramos poner la tilde, no se la podemos poner porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Terminan en R y en L. Por eso no le podemos poner la tilde. Con acentuación, diptongos y triptongos. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en NS o vocal. Eso lo recordamos de la clase que estuvimos viendo acentuación. Y vamos a ver diptongos o triptongos de ejemplos, ¿sí? Palabras que contienen diptongos o triptongos de ejemplo. Por ejemplo, huésped, hues sería el diptongo, en este caso triptongo, perdón, y requiem, que también tendríamos otro triptongo. Si ustedes observan, ¿sí? En una tiene tilde, si ustedes observan, tienen tilde y terminan en D. Por ejemplo, huésped termina en D, por eso está bien que le pongamos la tilde. Requiem termina en M, por eso está bien que le pongamos la tilde. En cambio, bienes, juegos y boinas no llevan tilde. ¿Por qué? Porque una termina en S, porque las 3 terminan en S en este caso. Y dijimos que para que lleven tilde las graves, no tienen que terminar en NS o vocal. Bien, acá nos dimos cuenta, creo que se deben haber dado cuenta que la sílaba tónica era vie, jue y boin. Bien, ahora vamos con las palabras esdrújulas. Llevan tilde siempre, eso también lo sabían. Por ejemplo, murciélago, miércoles, ahí ya tienen ustedes las sílabas. En murciélago ven el diptongo y en miércoles también ven el diptongo, que están en rojo. Yo se los coloco en rojo para que se den cuenta. Cuando las palabras agudas terminan de diptongos o en triptongos acabados en y, nunca llevan tilde. Recuerden que ya no le decimos más y, sino le decimos y. Por ejemplo, virrey, Paraguay, ahí no llevan tilde. Importante para recordar, la colocación de tilde en diptongos o triptongos se rige por estas normas. Si hay una vocal abierta, la tilde se coloca sobre ella. Por ejemplo, corrió, anunciéis, como murciélago, como miércoles, como huésped, como hay en esta formación, ya sea de diptongo o triptongo, una vocal abierta, la tilde va en la vocal abierta. Ahora, si las dos vocales son cerradas, la tilde recae sobre la segunda vocal. Por ejemplo, lingüística, que tenemos la U y la I, cuídate, que tenemos la U y la I. Observen que la tilde va sobre la segunda vocal. Estas son algunas de las reglas que les quería adosar a toda esa explicación de acentuación que le había dado en la clase anterior. Es como para tenerlos en cuenta al momento de escribir. Espero que los ayude.